Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa. A todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria, un abrazo a la distancia. Buenos días, Patricia y Jesús. ¿Listos para empezar? Buenos días, amigos de la promoción del Bicentenario. Estoy muy emocionado de acompañarlos en estos últimos programas del año. Saludos, amigos y amigas. Les envío un fuerte abrazo. Es importante recordarles en el contexto de pandemia que debemos seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Solo así podremos abrazar nuevamente a nuestros seres queridos. Profesor, siento que todavía no puedo visitar a mis familiares y los lugares que me gustan porque el virus de la COVID-19 todavía sigue circulando. Pero gracias al avance de la vacunación, cada día estamos más protegidos. Podemos controlar la pandemia si se combina esta campaña y las medidas de prevención existentes. Sigamos poniendo el hombro. Hay que estar atentos a los turnos de vacunación para nuestras familias. Solo así podremos estar protegidos y, como dije hace un momento, volver a abrazar a nuestros seres queridos. Damos inicio a la semana 2 de nuestra experiencia de aprendizaje. ¿Cómo vamos? Profesor, en todas las áreas hemos conversado sobre la problemática de inseguridad ciudadana. Por ejemplo, leímos un texto descriptivo para conocer sus características. También hemos revisado datos sobre ella para representar el crecimiento de este problema en los últimos años. En Ciencia y Tecnología conversamos sobre la relación que hay entre las alteraciones en las funciones de algunos sistemas en nuestro cuerpo ante situaciones de inseguridad ciudadana. Muy bien, seguro que nuestros estudiantes de la promoción también están atentos a los programas. Profesor, en el último programa de Ciencias Sociales investigamos el problema de la inseguridad ciudadana a inicios y mediados del siglo XX. Me gustó mucho ese programa. Qué bien, Jesús, porque el programa de hoy tiene como título Analizamos la problemática de la inseguridad ciudadana a finales del siglo XX. El propósito del programa es analizar la problemática de la inseguridad ciudadana a finales del siglo XX, explicando las relaciones que existen con situaciones de inseguridad ciudadana en la actualidad. Empecemos. A propósito del problema de la inseguridad ciudadana que estamos abordando en esta experiencia de aprendizaje, he realizado una recopilación de titulares de los diferentes diarios que circulan en nuestro país en los últimos años. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude con la lectura. Huancayo. Delincuentes disparan contra menor tras robarle dinero y una bala casi impacta a su prima. Surco. Sujeto que robó 2 llantas intentó sobornar a policías y serenos para que lo liberen. Comas. Capturan a delincuente que arrastró y golpeó a una mujer que se resistió al robo de sus pertenencias. Tarma. Abigeos se llevan 50 cabezas de ganado ovino. Madre de Dios. Secuestran por unas horas a 3 policías en La Pampa. Comas. Hombre fue asesinado a balazos dentro de un auto y su acompañante resultó herido. Juliaca. Arrestan y castigan a mototaxista acusado de robar celular a niña. Puno. Capturan a sujeto sindicado de robar celulares en Juliaca. Ayacucho. Asesinan a empresaria con varios impactos de bala. Comas. Comerciantes de mercado autogestionan sistema de seguridad. San Juan de Miraflores.
Vecinos se organizan para combatir y frenar la inseguridad ciudadana. San Martín. Policía Nacional desarticula banda criminal Los Remanentes de San Martín. ¿Cuáles son sus impresiones luego de escuchar los titulares de los diferentes diarios de circulación nacional? Reflexiona y anota tus ideas en el portafolio o cuaderno que tengas designado para esta área. Profesor Gabriel, al escuchar todos esos titulares de los diarios de nuestro país, dos ideas me quedan. Lo primero es que he quedado impresionada sobre todos los actos de inseguridad ciudadana que hay en nuestro país. En segundo lugar, me queda claro que la inseguridad ciudadana no es exclusivamente de Lima y Callao, ya que se da en todo el territorio nacional. Para ti que nos escuchas desde casa, ¿cuál es tu opinión luego de escuchar los titulares de los diferentes diarios de circulación nacional? Anota tus respuestas. Profesor, al igual que Patricia, me queda claro que el problema de inseguridad ciudadana no es exclusivo de Lima y Callao. De repente allá tiene mayor incidencia, pero se da en todo nuestro país. Otro aspecto es la diversidad de delitos que nos ponen en riesgo a la ciudadanía y también la organización de los vecinos y la Policía Nacional para hacer frente a la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana ocupa en los últimos años el puesto más alto entre las preocupaciones de los peruanos. Múltiples noticias y eventos cotidianos presenciados por los ciudadanos han alimentado esta problemática que cada día se incrementa con hechos de criminalidad y violencia. Es importante conocer los procesos vividos respecto a esta problemática, conocer el contexto en el que sucedieron los hechos del pasado y cómo hemos respondido como sociedad, para poder tener una mirada más amplia, participar como ciudadanos en acciones para una buena convivencia y consolidar el bienestar común. Esta reflexión origina algunas preguntas. ¿Creen ustedes que estos mismos problemas de inseguridad se dieron a finales del siglo XX? ¿Cómo se manifestó el problema de la inseguridad ciudadana en el Perú a finales del siglo XX? ¿Cómo se enfrentó en ese tiempo el problema de la inseguridad ciudadana? Actualmente, ¿cómo observo dicha seguridad en mi comunidad? Para responder a estas preguntas, vamos a revisar y analizar diversas fuentes de información. Vamos a leer nuestra fuente 1, del texto de Historia, Geografía y Economía del 5º grado de secundaria. Presta mucha atención y toma nota de los aspectos importantes. Patricia, por favor, ayúdanos con la lectura de la fuente 1. Sí, profesor. Durante la década de 1980, la población peruana vivió un periodo de violencia originado por las acciones de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, dando lugar a uno de los periodos más violentos de nuestra historia. Coches bomba, apagones, atentados, secuestros, asesinatos eran acciones cotidianas en esta década convulsionada. ¿Cómo se manifestó el problema de la inseguridad ciudadana en el Perú a finales del siglo XX? Profesor Gabriel, en los años 80, que fue una época muy dura para el país, las acciones terroristas fueron una de las causas que provocaron y acrecentaron la inseguridad ciudadana. Bien, Jesús, es un buen análisis que has realizado. En ese contexto complicado por la violencia política, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, la cuestión de inseguridad ciudadana se convirtió en un problema fundamental para la sociedad en su conjunto en la búsqueda de la convivencia pacífica de la ciudadanía. La fuente 2 que vamos a revisar está centrada en la década de 1990, en el espacio urbano y rural tomado de la investigación La inseguridad en el Perú, realizada por las Naciones Unidas. Jesús, ayúdanos con la lectura.
En la década de los 90, particularmente las regiones costeñas, presentan mayores niveles de inseguridad. Hay algunas manifestaciones de delincuencia o de violencias urbanas que han ido ganando mayor protagonismo en los últimos años, tanto en Lima como en otras ciudades del país. Los secuestros de muy corta duración, los asaltos a automóviles en vías públicas, la violencia juvenil expresada en barras bravas y pandillas, transporte ilegal de drogas hacia el exterior y la mayor proliferación de lugares para el expendio de droga destacan como las principales de esas manifestaciones. En el vértice de la delincuencia urbana se encontraría la actividad de bandas ocasionales conformadas por asaltantes de alta peligrosidad. Las manifestaciones de delincuencia o de violencia en los espacios rurales podrían estar subregistradas debido al escaso desarrollo de los registros estadísticos en el país o a razones culturales que llevan a la no denuncia de los hechos. Es conocida la subsistencia en algunas zonas del país de expresiones arcaicas como el abigeato y el bandolerismo. Pero lo más importante es la actividad de los narcotraficantes en casi toda la ceja de selva peruana. Como se sabe, el narcotráfico es la mayor expresión de la delincuencia organizada contemporánea y conlleva secuelas de grave perturbación a la seguridad, como el despliegue de bandas armadas y la corrupción de funcionarios públicos, civiles o uniformados. ¿Cómo se manifestó el problema de la inseguridad ciudadana en el Perú en la década de los 90? Profesor, luego de escuchar la lectura de la fuente 2, me doy cuenta de que, conforme pasan los años, el problema de la inseguridad ciudadana, en lugar de irse reduciendo, se ha ido incrementando. En la zona de la costa se nota la presencia, sobre todo, de las pandillas, las bandas delictivas, venta de drogas, que hasta ahora amenazan nuestras vidas. Seguro que en esos tiempos afectaba la tranquilidad de la ciudadanía, generando la desconfianza que hasta hoy tenemos como prejuicios hacia algunas personas o lugares. Muy bien, Jesús. Es importante la reflexión que realizas respecto a la inseguridad ciudadana que nos señala la fuente leída. Y ustedes, estudiantes que nos escuchan a nivel nacional, ¿qué opinan sobre el problema de la inseguridad ciudadana en el Perú en la década de los 90? Comenten sus respuestas con la persona que los acompaña. Si estás solo, escribe tu respuesta. Muy bien, como dice Patricia, el problema de la inseguridad ciudadana a finales del siglo XX ha continuado. Cada día se hace más latente. De acuerdo con la fuente 2, ¿qué pasaba en la zona rural? Según la fuente leída, en la zona rural al parecer no existen registros estadísticos porque las personas por sus costumbres o creencias no denuncian los hechos. Sin embargo, hay zonas de narcotráfico, delincuencia organizada, bandas organizadas y, desde años atrás, el abigeato. ¿Cómo se percibía la inseguridad ciudadana en la década de los 90 en la comunidad donde vives? Conversa con tu familia o algunos integrantes de la comunidad y recoge sus impresiones. ¿Recuerdan los titulares de los diarios de circulación nacional que leímos al inicio? ¿Qué relación encuentran con todas las fuentes que acabamos de analizar? Vamos, estudiantes del 5º grado de secundaria que nos escuchan en las diferentes regiones del país. Conversen con la persona que los acompaña. Comenten y si están solos, anoten sus respuestas. Uy, profesor, cuando hago esa relación, lo que puedo ver es que el problema de la inseguridad ciudadana, lejos de haberse reducido, cada día se ha ido incrementando. Ahora entiendo por qué es un desafío para todos los peruanos. Sí, profesor, yo también pienso lo mismo. Cada día salimos a la calle con miedo, desconfiando de todos. Ya ni podemos contestar una llamada por miedo a que nos arranchen el celular. Tengo una pregunta, profesor. Adelante, Jesús, con tu pregunta. Profesor, hemos revisado fuentes que nos han llevado a conocer la situación a finales del siglo XX respecto a la inseguridad ciudadana. ¿Qué acciones ha realizado el Estado y la población para enfrentar estos problemas? Interesante pregunta.
Para responderla, vamos a revisar la fuente 3, un estudio sobre la seguridad ciudadana en el Perú. Atentos. El artículo 197 de la Constitución Política del Perú establece una valiosa precisión al señalar que las municipalidades brindarán los servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional del Perú conforme a ley. Constitución de 1993, artículo 197. Es decir, que son las municipalidades, sin distinción de provinciales o distritales, las que tienen autonomía sobre la tarea de seguridad ciudadana, lo que a su vez las obliga a poner mayor énfasis y coordinación con la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, toda vez que son las municipalidades las que en el aparato organizacional estatal tienen mayor contacto con la realidad de los ciudadanos. Con razón en algunas municipalidades está el serenazgo. En Huancayo, por ejemplo. En la comunidad donde vives, ¿cómo se han organizado las municipalidades para hacer frente a este problema de inseguridad ciudadana? El serenazgo depende de las municipalidades y brinda servicios de seguridad a la población. Está organizado para garantizar y colaborar con los órganos públicos competentes en la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano. Aquí en San Martín también hay serenazgo y se ve más el trabajo que realizan en las noches. Pero además de las municipalidades, la ciudadanía también se ha organizado y tenemos las brigadas de seguridad, las rondas comunales u otra organización ciudadana que permite responder desde la acción ciudadana contra la inseguridad. En el año 2003 se promulga la Ley 27933 del Sistema de Seguridad Ciudadana, SINASEC, que es el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y de la sociedad civil que se constituyen con la finalidad de contribuir a garantizar la paz, tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y delincuencia a nivel nacional, mediante una adecuada política de prevención multisectorial y control de la violencia, que permitan que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas. ¿Cómo participan los ciudadanos respecto a la inseguridad ciudadana en la comunidad donde vives? Profesor, en las comunidades rurales, es decir, las que están más alejadas de las ciudades, están las rondas campesinas. Ese es un dato muy importante, Patricia. El nombre de rondas campesinas es tomado de la experiencia organizativa autónoma de los campesinos de Cajamarca, nacida a fines de la década del 70, que nos muestra cómo la ciudadanía organizada puede contribuir a la reducción del problema de la inseguridad ciudadana. Te invito a leer la fuente 4, que justamente nos habla de las rondas campesinas. Así todos nuestros estudiantes que nos escuchan a nivel nacional también tendrán información. El estatus legal de las rondas del norte está dado por la Ley 24571, promulgada el 7 de noviembre de 1986. Dicha ley reconoce a las rondas campesinas como pacíficas, democráticas y autónomas, cuyos integrantes están debidamente acreditados ante la autoridad política competente, como organizaciones destinadas al servicio de la comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social, sin fines políticos partidarios, y precisa como sus objetivos la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás bienes, cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito. Profesor, entonces el Estado y la población en general sí han realizado acciones para enfrentar este problema. Desde nuestra Constitución está establecido que las municipalidades deben organizarse para hacer frente a este problema. Y también tenemos la Ley 27933 del Sistema de Seguridad Ciudadana. Esta va a nivel nacional.
Y la población en la zona rural tiene a las rondas campesinas, que también están dentro de la ley. Todos estamos luchando contra la inseguridad ciudadana, pero no avanzamos. En los últimos años, la delincuencia y la inseguridad ciudadana han aumentado de manera alarmante en el Perú, tanto que se ha convertido en el principal problema que enfrentamos. Por eso, es un desafío que tenemos que asumir todos como ciudadanos activos y preocupados por una convivencia pacífica. Muy bien, con todo lo abordado en este programa, vamos a realizar una actividad en la que pondrás en acción tu capacidad de organización de la información a partir del análisis de las fuentes revisadas y tu creatividad. Me siento muy motivada, profesor Gabriel, porque es un tema muy interesante y además porque cada vez comprendo lo importante que es la revisión de diversas fuentes, para que luego nosotros demos nuestro punto de vista y expliquemos cómo se han desarrollado los diversos procesos de nuestra historia. ¡Qué bien, Patricia! Seguro nuestros estudiantes que nos escuchan a nivel nacional sienten la misma motivación. Presten atención y tomen nota de la actividad que vamos a realizar. Elabora un organizador visual para explicar las relaciones entre el problema de la inseguridad ciudadana a finales del siglo XX con situaciones de inseguridad ciudadana en la actualidad. Para evaluar tu trabajo, ten en cuenta los siguientes criterios. Utiliza fuentes de información diversa para analizar el problema de la inseguridad ciudadana a finales del siglo XX. Explica las relaciones existentes entre el problema de la inseguridad ciudadana a finales del siglo XX con situaciones de inseguridad ciudadana en la actualidad. Profesor, ¿puedo conversar con mi familia para averiguar si en mi comunidad se organizaron las rondas campesinas? Claro que sí. La información que nos proporcionan nuestros familiares o personas de nuestra comunidad es fuente de información valiosa que debemos considerar. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Por qué es importante para ti conocer la problemática de la inseguridad ciudadana? ¿Qué estrategias personales has puesto en práctica en este programa para lograr el propósito? ¿Tuviste algunas dificultades durante el desarrollo del programa? Y, de ser así, ¿cómo superaste esas dificultades? Escribe una razón importante de lo tratado en este programa para que tengas un registro en tu portafolio. Felicitaciones a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Docente, recuerda que es muy importante que retroalimentes a tus estudiantes en el proceso de sus aprendizajes. Para ello, ten en cuenta la competencia Construye interpretaciones históricas. Además de las fuentes que presentamos, es importante que revises y busques información de otras fuentes para compartirlas, contrastarlas y analizarlas con los estudiantes, con el fin de que puedan reflexionar. Recomiéndales que dialoguen con sus familias para obtener información y que puedan realizar su actividad. Padres y madres de familia, su labor es de suma importancia. Mantengan siempre una comunicación abierta con sus hijos. Es importante que conversen con ellos y les comenten las acciones que la comunidad donde vives ha puesto en marcha ante la inseguridad ciudadana. Los invitamos a estar atentos a los programas porque necesitan de su apoyo para lograr sus aprendizajes. Estudiantes, esperamos que esta experiencia vivida los ayude a fortalecer sus competencias. Hasta nuestro próximo encuentro.
casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.